y distritos de la región Apurímac. En las Atención padres de familia, nuestros niños son el tesoro más grande que tenemos, por eso es importante llevarlos al centro de salud para que reciban todas sus vacunas. Las vacunas son gratuitas, seguras y salvan vidas. No esperes que la enfermedad llegue a tu hogar. Protege a tus hijos, protege a tu familia y protege a tu comunidad. Revisa el carnet de vacunación de tus niños. Si les falta alguna dosis, no lo dejes para después. Acércate al establecimiento de salud más cercano y completa su esquema de vacunación. Cada vacuna cuenta y cada vacuna protege. Un mensaje de Radio Surfui, la voz de todos. Las Bambas informa. Saludos cordiales a todos. Hoy les traigo información sobre los aportes de Minera Las Bambas en Apurímac y Cusco. Minera Las Bambas realizó la entrega de kits escolares a más de 4.700 estudiantes y 3.079 docentes de 75 instituciones educativas ubicadas en la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, en la provincia de Grau. La iniciativa benefició a más de 30 comunidades y contempló la distribución de útiles escolares para estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, así como mochilas equipadas con materiales de trabajo para docentes, contribuyendo a fortalecer las condiciones para el aprendizaje durante el presente año escolar. Más noticias. Un total de 17 jóvenes provenientes de distintas comunidades de la provincia de Cotabambas participan en un programa de formación y homologación en soldadura 3G, impulsado por el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Las Bambas, en alianza con la empresa US System, socia estratégica de la empresa minera. La iniciativa busca fortalecer competencias técnicas especializadas y contribuir a la generación de mayores oportunidades laborales para los participantes. Por otro lado, en el marco de su política de responsabilidad social y su compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno, Las Bambas cofinanció la realización de 2 caravanas multisectoriales en la comunidad de Recorconcaca y distrito de Progreso, en articulación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, y su programa nacional País. La intervención permitió acercar más de 25 servicios esenciales del Estado a la población, especialmente en zonas rurales de difícil acceso, facilitando la atención directa en salud, orientación social y trámites documentarios. Finalmente, más de 77,000 ganados, entre vacunos, ovinos y camélidos, fueron desparasitados durante la campaña de sanidad animal entre los meses de abril y mayo del presente año, en 19 comunidades del área de influencia de Minera Las Bambas, en el marco del proyecto de fortalecimiento de cadenas productivas, ejecutada por la Asociación de Desarrollo Las Bambas. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 6 de la mañana con 40 minutos. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas, a toda la región Apurímac. Estamos en una nueva edición del informativo Willaricui, hoy 25 de junio del año 2026. Esperemos que se encuentren bien, esperemos que estén abrigándose. Cada día está amaneciendo más frío, así que hay que tomar
las previsiones del caso con esta temperatura. Según lo que acabo de consultar, estamos a -2 grados aquí en el distrito de Chalhuahuacho, así que hay que abrigarse. Una bebida caliente no está de más antes de salir al trabajo, antes de ir al colegio. Los niños y niñas y adultos mayores, hay que protegerlos. Ya estamos en cabina de radio. Mi nombre es Gonzalo Huirce y estoy acompañado aquí con William Guamán. William, ¿cómo estás? Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricui y Mainaya, Huaygaicuna, Panayguna, Allimpuncha y Cachun, Cancunapaj. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, 25 de junio del 2026. Efectivamente, Gonzalo, hay mucho frío en nuestra provincia de Cotabambas, en partes altas de nuestra región Apurímac también. Siempre la recomendación, abrigarse bastante. Estamos en etapa escolar también. Entiendo que la disposición de las UGELs y la Dirección Regional de Salud es que tenemos este horario de invierno, ¿no? Los niños entran un poquito más tarde a su institución educativa, más aún los niños de inicial. Hay que cuidar la salud y también ese es deber de cada uno de nosotros como padres de familia. El bienestar de nuestra familia debe ser nuestra prioridad. 6:41. Bueno, hemos amanecido, William, con esta noticia que está dando la vuelta al mundo, ¿no? Este desastre, este doble terremoto que ha sido el epicentro en el país de Venezuela. Hasta el día de ayer habían menos de 30 fallecidos, pero el reporte ahora a estas horas de la mañana indican que son 164 los fallecidos hasta el momento. Ojo, porque siguen en labores de rescate, y son 971 los heridos en el país de Venezuela. Lamentable lo que está sucediendo. Y ha sido un doble terremoto, ¿no? Uno de 7.7, si no me equivoco, y otro de 7.2. El epicentro, precisamente, amigos oyentes, allá en Venezuela, ayer, por ejemplo, las autoridades declaraban tras este terremoto nefasto allá en nuestro vecino país de Venezuela, ¿no? Nuestros amigos venezolanos también, la más grande solidaridad a ellos. Muchos viven en nuestro país y seguramente están muy desesperados para ver qué está pasando, porque hay familiares que seguramente se quedaron allá. Lo cierto es que la presidenta interina de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, ha informado que el número de muertos, como indica Gonzalo, llegó precisamente a 164, ¿no? Inicialmente eran 32, lamentablemente, después de que su área, en este caso, deben tener ahí un equipo de defensa civil que está haciendo, y los bomberos, por supuesto, que están haciendo las labores de rescate. En la noche ya se incrementó el número de fallecidos. Lamentablemente, este país también no está preparado para este tipo de acontecimientos, ¿no? No tiene, históricamente hablábamos en interno, Gonzalo, no tienen históricamente, digamos, un registro de terremotos así tan fuertes. No, ellos mencionaban que, el último sismo que tuvieron fue por allá en el año 67, 68, sí, y hoy se está replicando. Hasta la fecha, hablando de réplicas, ya van más de 30 réplicas en el país de Venezuela después de estos dos potentes terremotos que han sacudido pues el país, ¿no? Y una de las regiones más afectadas es La Guaira, es el estado más afectado por los terremotos. Así lo ha ratificado la presidenta actual, la presidenta interina de Venezuela. Este es un estado costero, en el norte del país. Está muy cercano a Caracas y es el más afectado por los terremotos. Ahora la pregunta, William, en Venezuela no se acostumbra a tener este tipo de movimientos, la gente lógicamente no está muy preparada, se han caído edificaciones, ¿no? Hay gente desaparecida hasta el momento, pero hay que ver también la situación en nuestro país, porque ya van muchísimos meses atrás que van mencionando que va a haber el gran terremoto, ¿no? Un gran terremoto aquí en nuestro país. Lo más probable es que sea en la capital, han mencionado. ¿Estaremos preparados para un terremoto? Las personas saben identificar zonas seguras, por ahí tendrán su mochila. Acá en Apurímac tampoco no están muy acostumbrados a los sismos, ¿no? No estamos acostumbrados. Realmente, revisando la historia, no se ha registrado sismos de esta magnitud, pero siempre, amigos, hay que estar preparados, siempre hay que ubicar mínimamente un sitio seguro para evacuar en caso tengamos un sismo de esta magnitud, ¿no? Ahora las edificaciones también se han incrementado en nuestra provincia de Cotabambas, en el distrito de Chalhuahuacho tenemos edificaciones de gran tamaño, ¿no? Esto debería tener un control siempre de parte de la municipalidad en la etapa de construcción. A veces las construcciones se hacen precisamente sin ninguna dirección técnica y profesional, y ahí están las consecuencias. Por eso debemos tener muchísimo cuidado, siempre revisar estos temas
Y bueno, por ejemplo, allá en Venezuela, estas edificaciones que se cayeron ya tienen más de 60 años, ¿no? 70 años, porque recordemos que Venezuela tuvo una gran bonanza económica en los años 60, ¿no? De 55, 60 hasta los 70. Entonces, estas construcciones todavía son de esa temporada, porque últimamente con la crisis en la que ha estado Venezuela, no, gracias a sus gobiernos que no supieron administrar bien este estado, este país, no hubo tanta mejora en el tema de infraestructura. Entonces son construcciones muy antiguas que ya con un sismo de esta magnitud naturalmente se genera este tipo se derruyen, pues, ¿no? Entonces hay que tener atención y cuidado. Bueno, nuestro país también no está ajeno a esto, como dice aquí Gonzalo, no estamos ajenos a este tipo de terremotos que podrían originarse, y hay que revisar entonces cómo vamos con el tema de la prevención. Bueno, sí, está incomunicado por el momento Venezuela. El aeropuerto de Maiquetía, así se llama, está cerrado ya por graves daños. Ha sufrido, bueno, la infraestructura que tiene, lamentablemente, pues parte de ella ha caído también, ¿no? Hay muchos videos sobre cómo está actualmente el aeropuerto, y la presidenta Delcy Rodríguez ha tomado esta medida. Ha cerrado momentáneamente el aeropuerto, ha declarado en estado de emergencia el país tras estos 2 terremotos. Así que fuerza para Venezuela. Seguramente ya van a llegar también las ayudas internacionales. Y ojo, el terremoto duró apenas, dice, con 39 segundos de diferencia, uno tras otro, ¿no? Las personas seguramente pensaron que ya había parado, pero era para dar inicio al segundo terremoto. Bueno, ojalá no aumente el número de víctimas, el número de heridos. Ya es una suma bastante considerable, más de 167 fallecidos hasta el momento. No sale de uno, como hablábamos, no sale de una Venezuela para meterse en otra, ahora con este sismo, ¿no? Ya de alguna manera derrocaron pues al señor Maduro, pero ahora pues este terremoto nuevamente vuelve a golpear a Venezuela. Pero bueno, la recomendación del caso, amigos oyentes, hay que estar preparados para cualquier tipo de incidente, cualquier tipo de catástrofe aquí en nuestro país. Miremos nomás lo que está sucediendo en Venezuela. Hay que estar siempre con la mochila de emergencia ante cualquier eventualidad. Bueno, y en nuestro país, por ejemplo, estamos ya con este tema del fenómeno del Niño, ¿no? Sí, claro, se viene. Pero no sé si se está tomando las previsiones del caso. Lo cierto es que estamos todavía en una contienda política, electoral, que ya debería darse por concluido, ¿no? Y dar paso a lo que viene con el gobierno que esté, porque necesitamos ya de tomar medidas. Se viene un fenómeno del Niño anunciado por especialistas, por científicos, que ahora sí se pueden adelantar a estos fenómenos, ¿no? Naturales. Y no estamos haciendo absolutamente nada, entiendo. En el norte del país, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hace años, cuando vino este fenómeno, hubo desborde de ríos, ¿no? Y las localidades de nuestro país no están preparadas para este tema. Por nuestra parte, en la sierra, a veces se viene el tema de las sequías extensas, ¿no? Y el tema del agua también es álgido. O puede ser al revés, tenemos intensas lluvias, aunque en la sierra todavía, de alguna forma, por la misma naturaleza estamos preparados, pero en la costa no es así. Entonces el gobierno debe tomar las medidas preventivas cuando ya te están anunciando un fenómeno que va a generar también malestar en nuestro país, ¿no? Pero, como digo, estamos todavía en la contienda electoral, cuando esto ya debería haber culminado, cuando el nuevo gobierno que asuma debería estar tomando ya las coordinaciones y medidas del caso, o en el proceso de transferencia también ver presupuestos para mejorar la infraestructura o temas de prevención en el norte y en el sur del país. Bueno, estamos así, hay que mejorar ese aspecto. 6 de la mañana con 50 minutos, hay que abrigarse. Estamos en el informativo Huillaricuy, hoy 25 de junio, y bueno... ¿Sigue el conteo? Sigue el conteo, pero lo que más sorprende, William, es que este señor Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, sigue en su afán de no reconocer su derrota, no reconocer a Keiko Fujimori como la ya eventual ganadora de esta segunda vuelta 2026. Le lleva una diferencia aproximada de 54,000 votos y ya está llegando casi a su fin el conteo de actas, 99.87%. Ya es casi imposible que pueda de alguna manera voltear este resultado Roberto Sánchez, pero él insiste en que no va a reconocer
este resultado, y es más, está tratando de convocar a una movilización para aludir, sábado, ¿no? sí, para aludir pues que ha habido un fraude, ¿no? Un fraude por parte de la señora Fujimori en estas elecciones. Bueno, contradicciones del tema político, porque él incluso anunció después de la segunda o la primera vuelta, dijo que el 8 de junio. Había que respetar, sí, pues hay que respetar el proceso electoral, vamos a respetar los resultados como debe ser. Yo soy un gran demócrata, decía así Roberto Sánchez, tiene que cumplir su palabra. Bueno, las palabras de un político a veces no necesariamente van de la mano con la realidad, pero bueno, en este tipo de situaciones quien queda mal finalmente es él, sí, ¿no? El que pierde. Bueno, finalmente hay que reconocer, pues no así sea la decisión por unos cuantos votos, finalmente es la decisión que se está dando después de un proceso que ha tenido sus altibajos, pero ya debería reconocerse. Y bueno, y más vamos por el tema, digamos, de que el nuevo gobierno tiene que asumir ya las riendas del país, tiene que ver temas relacionados, como decíamos, al fenómeno del niño, al tema económico, a la inseguridad ciudadana, varias cosas que ya se tienen que ir planteando. ¿Cuánto tiempo tenemos para la asunción de mando? Cerca de un mes, ¿no? 30 días. Claro, se tiene que hacer la transferencia, ¿no? Para dejar todo en regla, y también en las declaraciones de la nueva, la virtual electa, candidata Fujimori, dijo que también le preocupa mucho el tema del fenómeno del niño, ¿no? Que hay que tomar acciones prontas ya, porque se viene el fenómeno del niño y el país pues va a estar un poco desatendido por ese lugar. Así que, y también han salido a hablar ahí algunos abogados. Estamos hablando del señor Humberto Abanto y Carlos Rivera, que son abogados penalistas, y han indicado pues que el señor Roberto Sánchez ya debe cambiar su postura de no aceptar los resultados electorales, y ha dicho que tiene derecho a patalear, ¿no? Él ha pensado pues que iba a ganar, los números lo tuvieron por un buen rato adelante, recordemos, todo el mundo también pensó que iba a ganar JP, y se tenía que aceptar en ese caso si ganaba el señor Roberto Sánchez, pero lamentablemente cambiaron pues este orden y están recomendándole que cambie esa postura, porque ya nada puede hacer, cambie esa postura y acepte, reconozca y más bien se ponga a trabajar conjuntamente para sacar adelante el país. Todo un niño berrinchoso, sí, ¿no? Está Roberto Sánchez. Bueno, ya se calmará, pues, ¿no? Porque las cosas están clarísimas, ¿no? Ya parece que esto es irreversible. Bueno, ayer al respecto también Keiko Fujimori dio una conferencia donde mostró un poco las, no sé si cédulas, son las actas, ¿no? Electorales, en este caso en cajas, y felicitó a su equipo, ¿no? Básicamente a sus personeros por haber estado vigilantes en este proceso electoral, sobre todo en la segunda vuelta. Keiko Fujimori además dijo que va a convocar a un gabinete ministerial bastante amplio, abierto y plural, y sobre todo dijo con mucha experiencia. Ojalá que sea así. Sin duda cualquier gobierno que entre y que le vaya bien, va a irle bien al país. Eso es fundamental, y bueno, en esta etapa es importante conformar seguramente un buen equipo técnico que afronte la situación crítica por lo que aviesa nuestro país, sobre todo con el tema de la inseguridad ciudadana y este fenómeno del niño anunciado hace ya varios meses atrás. 6 de la mañana con 55 minutos. Antes de iniciar de lleno con el informativo Guillarico, te cuento, William, ayer estuvimos presentes en el 50 aniversario de la comunidad de Pumamarca, ¿no? Bodas de oro. 50 años estuvieron cumpliendo ayer, fuimos un momento ahí a compartir con ellos, estuvimos con el presidente, la junta directiva, los caseríos, los anexos, todos se dieron cita ahí en Pumamarca para poder desfilar, las instituciones educativas también, los niños, niñas desfilaron celebrando estos 50 años, por supuesto también vimos la presencia de representantes de Minera Las Bambas que otorgaron una placa recordatoria, unas medallas. Por los 50 años, ¿no? Unos pines, sí, por estos 50 años. Recordemos que hace poco, pues, ha ocurrido un hito bastante importante en Pumamarca, ¿no? El inicio, digamos, de la construcción de esta institución educativa de Pumamarca a través del mecanismo de obras por impuestos. La gente estaba contenta ayer en Pumamarca. Les queremos mandar un saludo por estos 50 años de creación política de la comunidad de Pumamarca. De la comunidad de Pumamarca. Un gran abrazo para su presidente, el señor Beltrán Quispe, que ayer estaba encabezando las actividades celebratorias por el Día Central de esta importante comunidad que tiene nuestra provincia de Cotabamba, específicamente el distrito de Tambobamba. Hablamos de Pumamarca, 50 años, bodas de oro. No se cumple así nomás, y estuvo
acompañado esta festividad con el inicio de obras, ¿no? Como esta importante institución educativa integrada de Pumamarca, que va a ser una obra, una mega obra importante en esta localidad, más de 70 millones de inversión. 79, ¿no? 79 millones sí. de inversión, es bastante fuerte. Bueno, esto es para el tema de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Este es un proyecto grande, educativo. Felicitaciones por priorizar la educación como un pilar fundamental para esta comunidad también. De la misma forma también dieron inicio a la construcción de una infraestructura, o ya entregaron, Gonzalo, la de un salón. El salón cultural, ¿no? El salón cultural de 2 pisos va a ser. Inicio, ¿no? También. Sí, de 2 pisos va a ser también una inversión de 1,5 millones aproximadamente. Perfecto, y esto también va a estar financiado, entendemos, por Minera Las Bambas a través de la asociación. Sí, ¿no? Va a estar financiado por Las Bambas. Bueno, qué bueno que estén trabajando de la mano, empresa, comunidad, para sacar adelante, pues, a esta provincia. 6 de la mañana con 57 minutos. Hay que saludar a las personas que recién se enganchan, que recién se levantan, recién se despiertan. Poquito tarde ya, pero ánimo a pararse, a sacar adelante la casa, la comunidad del país. Desde aquí, desde Radio Surfui, a través de los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. Y también, por supuesto, saludar a los que están en el Facebook. Estamos en transmisión en vivo. Un abrazo para todos ellos. Adelante. Esperamos que tengan un excelente jueves hoy. Perfecto. Nos vamos entonces con el informativo Villarico y los titulares. Hoy es jueves 25 de junio del año 2026. Estamos en el año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Vamos también a compartirles la frase de la semana que nos está acompañando. El miedo a lo que pensarán los demás es la dinámica más paralizante en los negocios y en la vida. A tomarle atención a esta frase de la semana. El miedo a lo que pensarán los demás es la dinámica más paralizante en los negocios y en la vida. El famoso ¿qué dirán? El ¿qué dirán? Sí. Vamos a recordar, amigos oyentes, qué pasó un día como hoy en nuestras efemérides. Atención, hoy se conmemora el Día Mundial del Vitiligo. Hoy también estamos conmemorando el Día Mundial Antitaurino. Vamos a ver si algún día, pues, hubo una corriente, ¿no? Hace muchos años. Esto era permitido antes, ¿no? El taurismo, o sea, entendemos que es... y esas plazas que antes eran bastante concurridas, digamos, en los años 60, 70, hasta los 90 todavía, ¿no? Sí, pues igual sin duda es un maltrato animal, pues, ¿no? Hay que ser conscientes de ellos, no estar clavándole las banderillas a los toritos. No es nada sano, amigos. Yo sé que aquí en la provincia de Cotabambas tienen también la costumbre, son taurinos muchos de ellos, pero esperemos que poco a poco, pues, se pueda dejar estas prácticas donde se tortura realmente al animalito, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Como dice este dicho, la muerte y la tortura no es arte ni cultura. Vamos a revisar qué pasó en un día como hoy en el año de 1821, lucha por la independencia. El ejército realista al mando del general José Canterac dejó Lima rumbo a la sierra. Nos vamos al año 1825, el libertador Simón Bolívar llega al Cusco, donde recibe una corona de oro. Además de diamantes, perlas y otras joyas, también recibe las llaves de la ciudad. Bolívar envía a José de Sucre la corona y las joyas las reparte entre sus edecanes. Dejó mucha historia, Simón Bolívar. También muchos apellidos, acá en nuestra provincia de Cotabambas, específicamente en Mara, hay muchos amigos que apellidan Bolívar. Todavía deben ser de la descendencia, ¿no? De hecho, ¿no? De Simón Bolívar. Me has hecho acordar, hay compañeras también, claro, Bolívar, ¿no? Sí. Tengo un amigo ahí en Mara, que revisando las fotos de el libertador Simón Bolívar, tiene un aire, ¿no? No, imagínense, debe ser, yo digo, seguramente, pues, alguna semillita. En 1865 nace en Lima el doctor Guillermo Seoane, magistrado diplomático maestro, siendo plenipotenciario peruano en Chile. Protestó por las maniobras chilenas para anexarse Tacna y Arica entre el año de 1907 y 1908. Negoció con el diplomático chileno Federico Puga Borne, buscando darle solución al problema sin llegar a ningún acuerdo. Y en el año 1881, la Guerra del Pacífico, el presidente Francisco García Calderón dicta un decreto sobre organización de la Guardia Urbana de Lima.
formada por vecinos notables interesados en la conservación del orden público. Patricio Lynch, jefe de la ocupación chilena, estimó que el decreto olvidaba la verdadera situación de la capital, entregada a la denominación de los vencedores bajo el imperio de la ley marcial. Perfecto, en el año del 2009, Chile y Panamá llegan a un acuerdo de reparación económica de 6.5 millones de dólares estadounidenses al gobierno de Chile y a las familias del general José Alejandro Bernales y la comitiva chilena fallecidos en el accidente del helicóptero que sucedió el 29 de mayo del año 2008. Y en el año 2020, el Liverpool conquista la Premier League por primera vez y se corona campeón del fútbol inglés después de 30 años sin poder lograrlo. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 1 minuto, 7 con 1 minuto. Nos vamos rápidamente a los titulares en la presente edición del informativo Willaricui. Vamos con los titulares. Durante los meses de mayo y junio se realizó el segundo encuentro de becarios, Las Bambas 2026, en las ciudades de Cusco, Arequipa y Lima, reuniendo a 167 estudiantes universitarios y de institutos superiores beneficiarios del programa Beca Las Bambas. El encuentro tuvo como propósito fortalecer las habilidades personales y colectivas de los participantes mediante una experiencia vivencial orientada al autoconocimiento, la integración, la gestión emocional, la organización, el trabajo en equipo y la construcción de compromisos para su desarrollo personal y comunitario. Y ayer la comunidad de Pumamarca celebró sus 50 años de creación política con ceremonia central, días previos con actividades culturales, deportivas y sobre todo con proyectos que se ejecutarán en beneficio de estudiantes de esta comunidad, como es la construcción de la institución educativa integrada que va a beneficiar a los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Abarca más o menos 450 estudiantes. La inversión, atención, para este importante proyecto educativo alcanza los 79 millones de soles a través del mecanismo de obras por impuestos por parte de Minera Las Bambas. Feliz 50 años, comunidad de Pumamarca. Y ayer también fue un gran día para la provincia de Cotabambas. Se desarrolló el encuentro de productores quechuas y punas, Gran Trueque de Tambobamba 2026, una actividad que promovió el intercambio de productos locales, el cual fortaleció las costumbres ancestrales y dinamiza también la economía de nuestros productores. Hubo gastronomía a base de papa, concurso de desgranado de maíz, concurso de pelado de papa y concurso de guatia. Qué rico. Qué rico la guatia. ¿Ya comiste guatia? Todavía no, nadie me ha invitado todavía a guatia. Estoy esperando aquí. Estamos a tiempo. Sí. Bueno, para hoy la Municipalidad Distrital de Akira, en el marco de sus 169 años de creación política, está invitando a la población, autoridades, instituciones y organizaciones sociales a participar de la ceremonia de inicio de obra, creación del servicio de espacios públicos urbanos en el Parque de la Exposición José María Arguedas de la localidad de Akira, en el distrito de este mismo nombre. Y mañana en el distrito de Coyurqui se desarrolla la Feria de Salud Integral, donde se brindarán servicios gratuitos de atención médica general, triaje, vacunación y orientación en alimentación saludable, con el objetivo de fortalecer el cuidado de la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Para el mismo, toda la población está invitada a participar activamente de esta feria y aprovechar los servicios que contribuirán al bienestar de nuestras familias. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Atención, 142.789 ciudadanos están habilitados para elegir autoridades de centros poblados en Apurímac. El Registro Nacional de Identificación Estado Civil RENIEC remitió 3.382 padrones electorales a 180 municipalidades provinciales de todo el país, que habilita a participar a 3.358.677 ciudadanos a nivel nacional en las elecciones de autoridades de municipalidades, ojo, de centros poblados 2026
programadas para el próximo 1 de noviembre. También se vienen elecciones. Se vienen las elecciones, las regionales. Después se viene de las elecciones regionales, municipales. O sea, el movimiento político va a continuar, ¿no? Ahora ya más, digamos, de cerca en nuestros gobiernos locales, ¿no? Ojalá la gente en Apurímac esté preparada también para poder votar bien. Sí, sí. Estamos dando también el destino de nuestra región, quienes van a utilizar todos los recursos que ingresan a la región, a la provincia. Hay que darse el tiempito de ir investigando también a quienes le vamos a dar nuestro voto. Y tienen que ser personas preparadas para administrar los recursos que tienen nuestras municipalidades y la región, considerando que nuestra región Apurímac en estos últimos años ha tenido un considerable incremento presupuestal, básicamente por temas de canon y regalías contractuales. Entonces, ese dinerito lo tenemos que saber administrar de la mejor manera. ¿Y esto está a cargo de quién? Del gobierno local. Hablamos de las municipalidades distritales, la municipalidad provincial y el gobierno regional. ¿Y qué se nos viene ahora en octubre? Elegir a esas autoridades. Entonces, pensando bien, tenemos que elegir a los más idóneos, a los que tengan la capacidad de poder gestionar estos recursos que son valiosísimos y que deben traducirse en obras de bien y de bienestar de la población. Vámonos hasta Curahuasi. En Curahuasi fortalecen la lucha contra la anemia con un programa educativo para lideresas comunales. La Municipalidad Distrital de Curahuasi inició los talleres de capacitación del programa educativo Juntos por una Vida Sin Anemia, una importante estrategia orientada a reducir los índices de anemia y desnutrición infantil en el distrito, mediante el fortalecimiento de capacidades de las lideresas comunitarias. Y ya están saliendo en los medios de comunicación, amigos oyentes, la relación de precandidatos para los gobiernos locales, básicamente la región Apurímac, ¿no? Bueno, y ahí están muchos seguramente ya caminando por diferentes localidades, saludándonos como siempre, pero cuando entran al gobierno ya no nos desconocen. Entonces tenemos que elegir de la mejor manera. Vamos con más información en el ámbito regional, amigos oyentes. Estamos en los titulares del informativo Huilaricuy. Bueno, y también en Cusco se está desarrollando este Inti Raymi, ¿no? Que ayer fue el día precisamente central. Y en esta oportunidad el Inti Raymi se consolida una vez más como uno de los principales motores económicos de esta región. Hablamos de la región cusqueña. Según Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, durante junio la región va a recibir cerca de 180,000 turistas. Sí, le doy la razón, generando esto un movimiento económico estimado en 182 millones también de soles para la región cusqueña. Bueno, y también investigan intoxicación masiva de al menos 80 escolares en Cusco. Momentos de angustia vivieron varias familias del distrito de Cusipata, en la provincia de Quispicanchi, luego de que aproximadamente 80 estudiantes de la institución educativa Tupac Amaru II presentaban síntomas compatibles con una presunta intoxicación, situación que movilizó de inmediato al personal de salud y a diversas instituciones de respuesta rápida. Bueno, esto se originó ayer. Recordemos que allá en Cusco, también en Paucartambo, específicamente en Tancarpata era local, pasó esto, ¿no? Se envenenaron niños, ¿no? Consumiendo precisamente el apoyo alimenticio que de parte del gobierno. Realmente fue lamentable esa vez en Paucartambo, y ahora otra vez 80 escolares han sido intoxicados. Prácticamente una angustia para los padres de familia en esta institución educativa Tupac Amaru II en Cusipata, provincia de Quispicanchi, en Cusco. Vamos con más titulares. Y bueno, implementan centros de hilado artesanal, esto también en la región cusqueña, por más de 250 familias productoras. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante el Programa de Desarrollo Productivo Agrario, inauguró y entregó un moderno centro de hilado artesanal de fibra de alpaca en el distrito de Ocongate, esto en Cusco, que beneficia a más de 250 familias productoras. Y vamos con más titulares. En Puno ordenan prisión preventiva por 9 meses contra investigado por presunto feminicidio. El juez del juzgado de investigación preparatoria de Ayaviri dictó 9 meses de prisión preventiva contra Edwin Mamani Barrios, investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de los herederos legales de quien en vida fue Coraima Guamán Pari, hecho ocurrido en el distrito de Ñuñoa, provincia de Melgar. Bueno, se vienen los incendios forestales, hay que tener mucho cuidado. Hay un incendio forestal que está afectando pastizales y zonas de cultivo en Cabanaconde, esto en Caylloma, ¿no? Esto es Arequipa, ¿no? Sí.
un incendio forestal ocurrido en el centro poblado de Pinchoyo, en el distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, dejó daños en extensas áreas de pastos naturales y terrenos de producción agrícola, según el reporte emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Arequipa. Bueno, y esto es recurrente en esta época del año, Guayacacuna, Panaicuna, Amancananquichicho. Hay que tener muchísimo cuidado porque esto genera sin duda mucho malestar, y Gonzalo, hemos tenido antecedentes, ¿no? Hace años y hace el año pasado nomás, de incendios o de pastizales que generan mucho dolor en las familias, ¿no? Sí, correcto. Bueno, hay que tener siempre la previsión del caso, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado. 7:12 a.m. Dengue en La Libertad. Hay un fallecido, ¿eh? Y 2.329 casos confirmados en lo que va del año. Gran preocupación ya existe en las autoridades de salud ante el avance del dengue en la región La Libertad. En lo que va del 2026 se ha reportado un fallecido por esta enfermedad y 2.329 casos confirmados, mientras que hay 855 pacientes que esperan los resultados de una segunda prueba para poder descartar o confirmar el contagio. Vámonos al ámbito nacional. En los titulares, amigos oyentes, y el Jurado Especial de Elecciones declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima. Fuerza Popular, Renovación Popular y otros. Entre los principales observadores, el Jurado Especial de Elecciones detectó que decenas de candidatos a regidores no nacieron en Lima, no presentaron licencias sin goce de haber o llenaron mal sus declaraciones juradas. Pero tienes que nacer en la localidad. Parece así, ¿no? Lo curioso es que no hay un tiempo de 3 años, creo, ¿no? Claro, de estancia, ¿no? No pero necesariamente tienes que nacer en esa localidad. Todas las candidaturas a la alcaldía de Lima han sido inadmisibles, ¿eh? Seguramente sí. En estos días, semanas, meses van a estar haciendo el levantamiento de estas observaciones, porque si no, Lima no va a tener candidatos. Pues, sí, igual pasa en otras regiones también. Uno por otros derechos también puede ser ciudadano de esta localidad, ¿no? Ojo, cuidado con eso. 7:13 a.m. Y el Congreso de la República aprobó en segunda votación, ojo con esto, el proyecto de ley que establece que los delitos presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía durante el ejercicio de sus funciones sean procesados exclusivamente en los fueros militares y policiales. Bueno, esto también genera mucha polémica, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, atención, confirmó la sanción impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, a Juntos por el Perú, por recibir aportes de fuentes prohibidas o de origen desconocido durante la campaña de las elecciones generales del año 2021. Y luego de que la minera Poderosa sufriera un nuevo ataque criminal con explosivos contra su unidad de producción Santa María, que dejó 2 trabajadores heridos y daños en la infraestructura, gremios empresariales emitieron pronunciamientos para exigir acciones frente al avance del crimen organizado y la minería ilegal en el país. Bueno, y el gobierno, amigos oyentes, también está oficializando prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días. ¿Tiene efectos de esta disposición? Un saludo a la bandera, creo. Lo cierto es que la medida, que entrará en vigor desde este 28 de junio, busca hacer frente a delitos como sicariato y extorsión. La Policía Nacional mantendrá el contrato del orden interno o el control, en este caso del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Realmente disposiciones, ¿no?, que quedan en papel. Bueno, todo el año pasado también ha estado en estado de emergencia y continúan los ataques de los sicarios, continúan las extorsiones, o sea, no hay ningún cambio, ¿eh? Cuando se dictamina un estado de emergencia en algún distrito, en San Juan del Lurigancho, en La Victoria, en San Juan de Miraflores, sigue igual el crimen ahí operando, impune. Bueno, ojalá con este nuevo gobierno que entra pueda darle un nuevo rostro a la seguridad en nuestro país realmente. Ojalá, es lo que pedimos todos los peruanos, gane quien gane, ¿eh? Pero bueno, según la OMPE, ya se acercan al 100% y Keiko Fujimori sería la virtual ganadora de esta segunda vuelta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales aún continúa con el conteo oficial de los votos de esta segunda vuelta presidencial. Ya a poco de llegar al 100% de los resultados, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular mantiene su ventaja sobre Roberto Sánchez de Juntos por el Perú en la elección. Ya falta casi nada para que terminen al 100% el conteo de las actas. Bueno, y el Jurado Nacional de Elecciones también prevé proclamar, amigos oyentes, resultados generales de estas elecciones entre el 3 y el 7 de julio.
¿no? Ayer precisamente el Jurado Nacional de Elecciones dio a conocer esta disposición a través de Jorge Valdivia, que es el coordinador legal del Jurado Nacional de Elecciones, que explicó que actualmente quedan 19 audiencias vinculadas al recuento de votos, 8 ya programadas y otras 11 pendientes de convocatoria. Es decir, ya falta poquísimo, ¿no? Para poder seguramente ya quedar clarísimo con el proceso electoral y proclamar al nuevo, o la nueva en este caso, presidenta del país. Bueno, y a raíz de un video que salió sobre el enfrentamiento entre un asaltante, un delincuente que estaba asaltando a un cambista y un policía, el comandante de la Policía Nacional del Perú anunció reentrenamiento en uso de armas para policías tras violento asalto a cambista. Así se pronunció el señor Óscar Arriola, que es el comandante general de la policía, por ciertas críticas sobre un efectivo policial que participó en la captura de uno de los implicados en el robo a un cambista en pleno Jirón de la Unión. Reentrenamiento, ¿no? ¿Viste ese video, William? Cómo se enfrentaba el policía con el cambista. Imagínense. Con el asaltante, perdón, y el asaltante tenía el arma en la mano, le estaba apuntando ahí al cuerpo. Felizmente hubo otras personas, llegó otros refuerzos. Llegó ¿no? otro refuerzo. Y el policía sin arma. O sea, el delincuente está bien armado y el policía no. Bueno, increíble. Bueno, ha podido pasar algo mayor. Sí, claro, imagínate, le disparaba ahí, lo tenía a 2-3 metros al policía, ¿no? Es por eso que ha salido ya el comandante a decir que van a reentrenarlos en el uso de armas. Sí. Ojalá. Yo creo que algunos policías incluso no saben utilizar armas. Sí. Bueno, eso es fundamental. Vamos a ver qué pasa. Vamos rápidamente con los titulares en el ámbito internacional. Bueno, y lo decíamos, amigos oyentes, lamentable, hubo un doble terremoto en Venezuela. El balance al momento es de 164 víctimas, es decir, fallecidos, y 971 heridos, después de este doble terremoto que se originó en Venezuela el día de ayer. Bueno, y Estados Unidos emitió alerta de tsunami en el Caribe tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Venezuela. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro del sismo se localizó aproximadamente a 280 kilómetros al oeste de Caracas, lo que provocó que el movimiento fuera percibido en gran parte del país. Bueno, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado que el número de muertes subió de 32 a 164, mientras avanzan las labores de rescate en las zonas más afectadas de Venezuela. Y el candidato Iván Cepeda reconoció el día de ayer la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12.9 millones de votos y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia. A ver si le da una llamadita a José Sánchez o a Roberto Sánchez, ¿no? Sí, para que acepte Robertito, también la derrota. Ya no hagas tu berrinche. Bueno, así es, en Colombia, ¿no? Rapidísimo, ¿no? El conteo. Bueno, no como aquí, ¿no? Acá hay mucha polémica, la gente lo que pasa es que apelan, como dicen los abogados, a sus leguleyadas, ¿no? Para que le encuentren la sinrazón y vean cómo retrasar estos procesos electorales. Bueno, y en Lima sigue la delincuencia también. Delincuentes dejaron artefacto explosivo en la puerta de una recicladora en San Juan de Lurigancho. Bueno, este tema tiene que verse de cerca. Con más 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos con los titulares en el plano deportivo. El mundial, se viene el mundial. Bueno, están todos atentos al mundial y por supuesto acá desde Radio Surfui también, México derrotó 3-0 a República Checa y termina como líder invicto del Grupo A en el Mundial 2026 con goles de Fidalgo, Quiñones y Chávez. México goleó a República Checa y quedó como líder absoluto del Grupo A en el Mundial 2026. Muchos dicen que México está metiendo miedo, ¿no? Pero todavía esta fase ha sido relativamente tranquila, ¿no? Vamos a ver qué pasa en adelante. Pero bien por los mexicanos, ¿no? También porque están en su casa, están de anfitriones, entonces sería muy triste que los eliminen en la primera etapa a los mexicanos, así que bien por ellos. Y lo mismo está haciendo también Estados Unidos, que está jugando bastante bien, así que toda su hinchada, su gente, aunque los gringos no son muy apegados al fútbol, ellos son más apegados a otros deportes, como es el fútbol americano, o como es el béisbol también. Pero bueno, en esta oportunidad están haciéndolo bastante bien hasta el momento. Bueno, otro equipo anfitrión es Canadá. Bueno, Canadá sí creo que cayó, está ¿no? Con bajito, Suiza, pero pasó. Pasó, ¿no? En la siguiente fase, sí.
pero cayó ante Suiza. Bueno, vamos a ver qué pasa. El Mundial recién me parece que es mayormente competitivo en la etapa, digamos, de los octavos o de los... Ahora pasan a los 16avos de final. Van a pasar incluso mejores terceros, ¿no? Sí. Porque hay mucha cantidad, hay más cantidad de, en este caso, de selecciones. Bueno, hoy hay entre los partidos más atractivos se tiene entre el Ecuador, que va a enfrentar a Alemania a las 3 de la tarde. ¿Ecuador no tiene nada que ver? No, ya fue, ¿no? No tiene ya nada. tendría por el honor, entiendo, con Alemania, una Alemania que está bien. Otro partido interesante va a ser el de Japón ante Suecia, hoy a las 6 de la tarde. Partidazo, los japoneses están dando que hablar. Y bueno, otro país sudamericano que juega hoy va a ser Paraguay, que va a jugar ante Australia. Sí o sí tiene que ganar Paraguay. Porque si no, ya no pasa, ¿no? En la siguiente fase. Bueno, ojalá, por el bien de los sudamericanos, ojalá que lo pueda lograr. Ojalá que lo haga, pues no. Brasil jugó ayer también, William. Sí. Ayer jugó Brasil. Ganó. Ganó. Entró Neymar Jr. Bueno, está todavía recuperando. Unos minutitos nada más, ¿no? Entró unos 15 minutos, pero bueno, de alguna manera ya se va soltando, va tomando confianza para poder deleitarnos también con su yoga bonito más adelante. Aunque ayer hablábamos, Brasil no es el mismo de antes, ¿no? Ya no es. Le falta un 10 y un buen lanzador, porque realmente este equipo juega al estilo europeo, ¿no? Bueno, su entrenador también tiene ese estilo, ¿no? Ancelotti. Sí. Pero bueno, porque un entrenador sudamericano hace jugar, ¿no? Hace equipo, pero... Ayer entró Neymar, por ahí bien, recién afianzándose nuevamente, digamos, con una selección. Venció, lo cierto es que Brasil 3-0 a Escocia y con ello pasó a la siguiente fase. Vamos a ver con quiénes articulará los 16avos, porque esto ya es eliminatorio. Pues, ¿no? Sí, es eliminatorio. Bueno, y otro que ha hecho historia también es Sudáfrica. Ha hecho historia al clasificar a los 16avos de la Copa del Mundo. Por primera vez en su historia le ganó 1-0 a Corea del Sur. El conjunto africano ya conoce a su próximo rival en la siguiente fase, donde buscará seguir sorprendiendo en el torneo y prolongar su histórica participación. Perfecto, así está el Mundial. Hoy hay partidos, entonces los que están ahí prestos para poder apreciar estos encuentros, háganlo en la mejor medida, porque también son partidos que no se vuelven a repetir, ¿no? Un Mundial es un Mundial y esto se desarrolla cada 4 años. 7 de la mañana con 23 minutos, vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Willaricui, aquí a través de los 102.7 de la FM. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Apurímac sigue avanzando gracias a los recursos económicos que genera Minera Las Bambas. Entre el 2022 y marzo de 2026, la región recibió más de 1.895 millones de soles por canon minero. Además, desde el año 2016 hasta marzo de 2026, Las Bambas generó más de 3.097 millones de soles en regalías contractuales para Apurímac. En total, la región recibió cerca de 5.000 millones de soles que permiten ejecutar obras, mejorar servicios y desarrollar proyectos en beneficio de la población. Estos valiosos recursos ayudan a fortalecer la educación, la salud, la infraestructura y el desarrollo integral de las provincias y distritos de la región Apurímac. En Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Chukani, sinchita
Hachishani, hachiu. Ma, no kataka con kaimi nanashawan. Wawachaykuna, nishaykispa istukuy siñispa. Tutantin puqyaykamunkichis, chay pichachiri pasaramusunkichis. Ari, mamá, chirimusharanmi. Aswanpas puqllaytan munarayku. Hamuychis sawaykuna chumpachaykispa churarusaykichis. Allinta p'isturusaykiz, q'uñirinaykispa. Q'uñisaq matita warapusaykis, halliyarunaykispa. Casa timpukuna chiyamunña. Chiripiqa chulli unquykunan hap'irwasunman. Cuidakunanchis allinta, huch'uy wawanchiskunata, hinallataq kuraq mamitanchiskunata, papitunchiskunatapas. Chaypaqmi allin phatub p'achawan churakunanchis. Ama sinchi tutapayta utaq tutata hawaman lluqsisuy. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos el caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de 08 pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al Tesoro Público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 32 minutos ya, 7:30 aquí en el informativo Huillaricuy. Un saludo a todos los que están enganchados a través del Facebook, a transmisión en vivo en estos momentos. Nos encuentran como Radio Surfui por Facebook. También usted puede participar de este informativo, y por supuesto los números de la radio también siempre están disponibles: 974-78
Se me fue el número. 2420. 2420, ¿no? Así es. 974-78-2420, el número de la radio para que puedan comunicarse también con nosotros. Estamos ya enlazados, William, con nuestro compañero César Calderón. Él tiene un máster en dirección de empresas, siempre está colaborando con nosotros, es gerente general de CIC Consultores y hoy nos trae un tema bastante atractivo, sobre todo para las familias. Protocolo familiar en pymes de Apurímac. César, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gonzalo, William, muchas gracias por siempre invitarnos y llamarnos. Efectivamente, el protocolo familiar en nuestras pymes es clave. Pero, ¿qué cosa es el protocolo familiar? ¿No es verdad? Pues es el reglamento de convivencia entre la familia y su empresa. Ajá, o sea, hay que tener muy en cuenta que todas nuestras empresas familiares, para que tengamos una idea, a nivel nacional, 8 de cada 10 empresas peruanas son familiares. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, en Apurímac, pues deben haber unas empresas familiares que a veces pues no las reconocemos como tales, pero está el papá, la mamá, y está el hermano, y está el hijo, etcétera, ¿verdad? Entonces, necesariamente ahora es cuando debemos tener nuestro reglamento de convivencia. Gonzalo, Williams. Bueno, sí, interesante. Y acá, sobre todo en el distrito de Chalhuahuacho, se ven muchas empresas familiares, pero siempre hay que tener algún tipo de normas o reglas, porque al ser pues familia, muchas veces es un poco difícil la relación al momento de comandar o al momento de delegar cosas, entonces hay que tener muchísimo cuidado para que esto no se quiebre, no se rompa. Perfecto, entonces asumimos de que claramente la definición es un acuerdo escrito, ¿ok? No es un acuerdo en la mente, más o menos me he pensado, no, es un acuerdo escrito que define las reglas de juego antes de que los conflictos aparezcan. El protocolo familiar, por lo tanto, es la herramienta que puede cambiar esa estadística de que desaparezcan las empresas familiares. ¿Ok? Entonces, dicho esto, yo me permito, Gonzalo, Williams, algunos tips que siempre es bueno, ¿no? Adelante, por favor. Separa familia de empresa. Separa familia de empresa. Lo que se decide en la mesa familiar no puede mezclarse con lo que se decide en la empresa. ¿Ok? O sea, cuentas separadas, así mejor. Roles y cuentas separadas siempre es bueno en la empresa familiar. Separa familia de empresa. César, pero esto en la práctica es bastante difícil, ¿no? Sí, por supuesto, es muy complicado. Es decir, imagínate tú, te ves todo el día con la esposa atendiendo a los clientes y luego al final en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, nuevamente te la vuelves a encontrar. O sea, y muy aparte porque también se puede mezclar un poco aquellos, digamos, conflictos domésticos que puedas tener, internos netamente de familia, y que posterior a ello tengas que lidiar en una empresa familiar. Mira, desde nuestra experiencia, desde CIC Consultores, nosotros siempre recomendamos eso, pero siempre terminamos, por ejemplo, ¿no? O sea, oye, hay que ir a firmar porque el banco ya les aprobó el financiamiento en tales condiciones. Entonces, pero como la empresa es familiar, firma el esposo y firma la esposa. Pero como en la noche hubo una discusión, al día siguiente la esposa no va a firmar. Y entonces se queda pendiente eso. Entonces, yo creo que para eso es el protocolo familiar, para dejar en claro las cosas que debemos desarrollar dentro de la empresa. Mira, un segundo tema que creo que es bueno tenerlo en cuenta como un tip, ¿no? Es definir quién entra y quién no entra al negocio. O sea, hay emprendimientos, ya no tan solo emprendimientos, hay negocios familiares en las que los hijos quieren entrar al negocio. Pero ¿cuáles son los requisitos?
Eso se tiene que definir en el protocolo familiar, para evitar ¿qué? Favoritismos y resentimientos, porque claro, el hijo mayor quiere estar en el negocio, pero el hijo menor también quiere estar en el negocio y dirá, quiero que me trates igual como al hijo mayor. Entonces, eso tiene que estar claramente definido en el protocolo familiar. Y una tercera aspecto que debemos tener en cuenta por ahora es, acuerda cómo se reparte el dinero, qué se reinvierte, qué se redistribuye. Sin esta regla escrita, las utilidades son la fuente número 1 de los conflictos familiares, porque al final de año, o sea, hemos declarado a la SUNA determinado que hay unas utilidades, y entonces todo el mundo va a querer que se distribuyan las utilidades. Entonces esos acuerdos se hacen antes, no cuando ya hay utilidad en el negocio, porque claro, es una tentación. Entonces yo creo que lo que necesitamos es crear un espacio familiar, formal. Quizás sea necesario una reunión trimestral con una agenda y unos acuerdos escritos, y así poco a poco vayamos conformando nuestro consejo de familia de Apurímac, y luego vayamos poniéndolo por escrito. Entonces eso ayuda mucho a construir un protocolo familiar. Gonzalo, Williams. Así es. Perfecto, bueno, sí, sin duda alguna hay que establecer bien las reglas del juego antes de iniciar, sobre todo una empresa familiar. Esto hablando ya netamente aquí en el distrito de Chalhuahuacho, en nuestra provincia de Cotabambas, y en general, ¿no? Porque es un poco difícil, hay que ser sinceros, hay que ser francos. Muchas veces se mezclan pues temas personales con temas laborales y incurren pues en un fracaso de alguna empresa, o se quiebra o se desintegra esta empresa, y se espera pues todo lo contrario, ¿no? Pero con estos tips de repente, César, estableciendo, como tú dices, las reglas de juego desde un inicio, sí podría ser exitosa una empresa familiar, una pyme. Por supuesto, y mira, más aún en Apurímac y en Cusco. Unos datos nada más, Gonzalo, que para que lo tengamos claro. Apurímac lidera la creación de empresas a nivel nacional, con 2.8% de la tasa neta. Es decir, esto es impresionante por, lógicamente, el impacto de la minería en la zona, de la gran minería, y eso se crean empresas formales, y entonces, y mayoritariamente son pues empresas familiares. Y en Cusco, para que tengamos un dato, para nuestros hermanos de Cusco, es que supera las 92,000 empresas activas. Entonces, crecer sin protocolo es la receta perfecta para el conflicto familiar. Y lo que menos queremos es destruir pues a nuestra propia familia. Entonces, cuando hagamos negocio, reglas claras, como tú bien lo has señalado, ¿no? Muy bien, William. Perfecto, César. Gracias. Bueno, te agradecemos por esta información. Estamos seguros que ya en casa han tomado apunte. Hay que establecer las reglas del juego antes de crear una empresa, o cuando ya estén en camino, para que sea exitosa y no hayan problemas en un futuro. César, como siempre, te agradecemos por brindarnos estos tips, esta información y este tiempo aquí en Radio Surfui. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días y muchos éxitos a nuestros empresarios. Muchas gracias. Buenos días. Perfecto, muchas gracias. Estuvo con nosotros César Calderón, máster en dirección de empresa, gerente general de CIC, consultores. Lo importante, es difícil, claro. William, ¿no? Y lo otro, el dato con la que lanza César es interesante, ¿no? De que Apurímac está liderando, ¿no? A nivel incluso nacional. El tema de digamos, de las conformaciones. De empresas, ¿no? De las empresas, pymes, pues. Las pymes, ¿no? Y esto es cierto, ¿ah? Esto es por el tema de la minería, pues, claro, en particular, ¿no? Los servicios que necesita la minería, ya sea lavandería, hotelería, restaurantes, transporte, seguridad. Tenemos tantas empresas también relacionadas al tema, digamos, de mantenimiento, ¿no? De equipo pesado, equipo liviano. Hemos visto, por ejemplo, que hay pequeños negocios también relacionados a incluso lavaderos de carro. Mantenimiento de vías, ¿no? Mantenimiento, en fin. Pero todo esto lo ha dinamizado, ¿qué?
como decía César Calderón, la gran minería. La gran minería, pues, bueno, hay que aprovechar, hay que tratar de hacer empresa y por ahí también meterse pues de poco a poco. Con los requisitos que alcanza precisamente un especialista como César Calderón, ¿no? Es bueno. Y nuestros hermanos empresarios también, si queremos seguir creciendo como empresa, siempre hay que invertir también en el tema de asesoramiento, ¿no? No, siempre tener un asesoramiento externo no está de más, porque te ayudan a crecer, te ayudan a tener una visión mayor, digamos, del rubro de tu negocio. Entonces, eso también es fundamental, ¿no? Siempre el asesoramiento, invertir en este tema es fundamental. Un gran abrazo para todos nuestros hermanos empresarios del distrito de Chalhuahuacho. Perfecto, bueno, y también tenemos que hablar sin duda alguna de esta noticia que está dando la vuelta al mundo, el terremoto, William. Doble terremoto en Venezuela, ya se ha elevado a más de 164 los fallecidos en Venezuela. La presidenta interina, la señora Delcy Rodríguez, informó que, bueno, el número de muertes subió, estaba en 32 hasta ayer, pero con los rescates, las búsquedas que han hecho, se ha elevado a 164 fallecidos, mientras están avanzando pues estas labores de rescate en las zonas más afectadas. Bueno, de la misma manera, la presidenta de este país ha comunicado que se ha conformado un fondo de $200 millones para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde en las primeras horas de este jueves continuaban las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Lamentable lo que pasó en Venezuela. Además, dijo la mandataria, quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de $200 millones con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que le van a permitir la construcción de infraestructura, hospitales, que además también ayudarán a las familias que han sido damnificadas con este terremoto que se originó en Venezuela. Bueno, se imaginan siempre, esos fondos, de $200 millones han podido ser invertidos en temas de prevención y no ya después de lo acontecido, pero normalmente reaccionamos así. Qué lamentable lo que ha pasado en Venezuela. Ya también seguramente se hará o harán llegar los países vecinos ayuda a nuestro vecino país que también ha sido afectado por este terremoto y que también venía saliendo de una crisis política y económica, o que actualmente la tiene todavía, Venezuela, y que bueno, con este terremoto realmente deja pues mucho peor parado, ¿no? A una Venezuela que hace muchísimos años atrás era un país bastante notorio, ¿no? Y uno de los mejores de Latinoamérica. Bueno, ojalá se puedan recuperar pronto y ojalá no aumenten el número de víctimas realmente, porque ya van más de 167, pues, ¿no? Lamentable lo que viene ocurriendo. 7:43 a.m. Saludar a las personas que nos escuchan a través del Facebook, ¿eh? Un abrazo para todos ellos. Con nuestro amigo Goyo Bolívar, que nos está escuchando en estos momentos, un abrazo para él. Vamos con más noticias que nos alcanzan por aquí. Bueno, ha salido a declarar Roberto Sánchez. Él insiste en la nulidad de votos en el exterior. Dice, el proceso aún no concluye. El candidato de JP sostuvo que su partido analiza presentar una apelación tras el rechazo del jurado especial de Lima Centro al pedido de la nulidad de los votos emitidos en el extranjero, y defendió la legalidad de las acciones impulsadas por su agrupación. Él informó que su agrupación política evalúa pues presentar un recurso de apelación, y asimismo también respondió a las críticas formuladas por su contendora política, la señora Keiko Fujimori, quien señaló que las denuncias presentadas por Juntos por el Perú carecen de pruebas y solo buscan generar dudas sobre el proceso electoral. Y al final a Roberto Sánchez lo vemos ya casi solo, ¿no? Lo van dejando de a poco, sí, pues, ¿no? De a poco ya él va defendiendo su cliché de voto popular, ¿no? De la defensa del voto, en fin. Lo cierto es que todavía va a apelar, o sea, hay una decisión ya del Jurado Especial de Elecciones, pero está apelando esta decisión. Y esto lo que hace más es dilatar, pues, ¿no? Todo el proceso y cansar también al público, a la población en general, que ya necesita de tener un gobierno que tenga que trabajar por el bien del país. Bueno, en el otro lado, la lideresa de Fuerza Popular ha asegurado que va a convocar a profesionales con experiencia para ejecutar las propuestas de su eventual gobierno. Bueno, ella ya ha hecho anuncios ya al estilo de gobierno, ¿no?
Lo cierto es que la candidata presidencial Keiko Fujimori ha asegurado que de llegar al gobierno va a conformar un gabinete integrado por profesionales de distintas corrientes y con experiencia en gestión pública. La lideresa de Fuerza Popular señaló que su convocatoria será amplia, abierta y plural, con el objetivo de garantizar la ejecución de las propuestas planteadas durante la campaña electoral. ¿Me parece bien? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hará Keiko, no? Porque tanto ha postulado a William, esta es su cuarta candidatura, ella soñaba con ser presidenta, fracaso tras fracaso tras fracaso. Y hoy que la oportunidad está cada vez más cerca, digamos, ya próximamente es muy probable que la declaren como la presidenta de la República. Ojo, la primera presidenta mujer elegida, ¿no? Y ahora la pregunta que se me viene es ¿cómo lo hará? ¿No? Está en sus manos de repente limpiar un poquito todo ese nombre, Fujimori, también limpiar un poquito este partido político bastante corrupto que es Fuerza Popular. Bueno, la pelota está en su cancha, como se dice, ¿no? La tarea es difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, si tiene la intención de convocar a profesionales, sobre todo de gran experiencia y sobre todo que no estén politizados, ¿no? Que formen parte del partido, que sí, seguramente los tendrá, pero que tendría que saber equilibrar este tema, le irá bien, ¿no? Porque lo que se necesita es realmente, como decíamos al inicio de nuestro informativo, de profesionales que sepan gestionar los recursos del Estado, que los tiene nuestro país. Tenemos megapuertos, ¿no? Tenemos un mar que nos brinda esas facilidades, digamos, ese incentivo económico, no solamente con el tema de la alimentación, sino también con este tema de tránsito, ¿no? Y comercio. Además también tenemos una agricultura extraordinaria de saberlo trabajar, sale, ¿no? Exportamos cosas importantes para la alimentación del mundo. Y también tenemos una selva que también tiene que ser adecuadamente gestionada y no deforestada. En fin, el país es rico. Tenemos los recursos, pero lo que nos ha estado faltando en los últimos años ha sido una buena administración. Bueno, 7:47, el Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado ya también la sanción a Juntos por el Perú por aportes de origen desconocido. Ojo, desconocido. No es para esta campaña. No, en la campaña del 2021, recordarán, ¿no? Confirmó una multa de 176,000 soles a Juntos por el Perú por 17 aportes de origen desconocido en la campaña del 2021. Ya han confirmado pues esta sanción mediante la resolución número 1139 que se publicó el día de ayer en el diario oficial El Peruano. El pleno del organismo electoral declaró infundada la apelación presentada por Carlos Zafra Flores, que es personero legal titular de la agrupación política, y la sanción consiste pues en la multa de 33 unidades impositivas tributarias. Bueno, estos aportes observados son 17 durante esta campaña del 2021 por un monto total de 17,000 soles. 17,000 soles. Y no se sabe de dónde llegó ese Y para aporte. pagar esa multa, otra vez, ¿qué? ¿Yape? No creo, ¿no? ¿Verdad que estuvieran pidiendo yapes, no? Para pagar esa multa, ¿no? Que se le ha dado por temas de aportes ilícitos, dice ahí la información, en la campaña del año 2021. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hablando del tema electoral, Jorge Valdivia, coordinador legal del Jurado Nacional de Elecciones, explicó ayer que actualmente quedan 19 audiencias vinculadas al recuento de votos, 8 ya programadas y otras 11 pendientes de convocatoria. Muchos especialistas decían, Gonzalo y amigos oyentes, que si sumas que todos estos, digamos, actas apeladas le den, digamos, todos los votos, toditos a fuerza, en este caso a Juntos por el Perú, a JP, no alcanza, ¿no? Porque ya se tiene más de 43,000 votos, digamos, de diferencia, ¿no? Sí. Pero siguen las apelaciones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que el coordinador legal del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, informó además que la proclamación general de los resultados electorales de la segunda vuelta podría realizarse entre el 3 y el 7 de julio. Una vez que concluyan los procedimientos de recuento de votos y la resolución de las apelaciones pendientes. Bueno, así está. Bueno, y tenemos esta noticia también acerca de, se ha realizado lo que es el Congreso Mundial de Minería, ¿no? Y el MINEM ha proyectado que la inversión minera bordee los 6.300 millones de dólares en el 2026. Durante el Congreso Mundial de Minería que se realiza en Lima, el ministro señaló que el sector mantiene perspectivas de crecimiento impulsadas por nuevas inversiones.
Durante esta inauguración, el señor Waldir Ayasta afirmó que la inversión minera en el Perú se aproximaría a los 6.300 millones de dólares en un escenario de impulso a medidas orientadas a facilitar nuevas inversiones. Bueno. Los resultados alcanzados hasta la fecha permiten proyectar esta inversión, reflejando la confianza de los inversionistas en el potencial geológico, la estabilidad macroeconómica y las oportunidades que ofrece nuestro país. Así lo ha manifestado el ministro de Energía y Minas, y bueno, una buena inversión también, sobre todo para el país, ¿no? Claro, eso pues, con las proyecciones, ¿no? Con los proyectos mineros a futuro que se podrían dar, pero todo depende también de la viabilidad, ¿no? Claro, la viabilidad que se pueda tener y que por supuesto también sean empresas formales y que cumplan con todos los protocolos y procedimientos relacionados digamos a la normatividad que tiene nuestro país con respecto al sector minero, ¿no? Entonces, amigos oyentes, hay una positiva información, hay datos alentadores para lo que se viene en el futuro económico del país. Todo depende también de una buena administración, reiteramos, y de un buen trabajo a través de los ministerios. 7 de la mañana ya con 50 minutos, estamos en el informativo Huillarico y 7:50. Bueno, dice que estos días van a ser los días más fríos. Con razón, se siente el frío, ¿ah? En invierno. El Senami ya anunció que va a haber el pronóstico, sobre todo en la Sierra Sur, es que las temperaturas van a llegar hasta los menos 10 grados centígrados, mi estimado Gonzalo, abrígate. No, sí, en la mañana se siente el friecito cuando venimos acá a cabina de la red. -2, según lo que yo pregunté, -2 grados, ¿no? Ya debemos estar ahorita en 1 o 2, pero sí, se siente el frío, así que hay que abrigarse. Las personas que van a los colegios, los adultos sobre todo, Pamito, ponte medias, aunque sea, por favor, hay algunos que están ahí en OJ, no se ponen media, ahí se están resfriando, cuidado con los procesos respiratorios. Bueno, Arequipa va a presentar un clima alterado, entre frío y también un poco de calor, ¿no? Pero estos cambios de temperatura generan precisamente las gripes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestros menores hijos. 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos a adelantar las portadas, vamos a poner el fondo de las portadas porque ya está con nosotros Lisbeth Saldívar. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, 7:53, ya está con nosotros Lisbeth Saldívar, que también seguramente está sintiendo frío como nosotros. Liz, ¿cómo está? Buenos días. Obvio que sí, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, William? Pregúntale, aunque a William no creo, pregúntale a William. Sí. Hay una cierta edad en que sientes frío demasiado. La edad, las articulaciones. Pero William me ha dicho que tiene mi edad, es mi promoción. ¿Y ya estás sintiendo las articulaciones, Lisbeth? Ya está, ¿sí? hace rato. Ya suenan ya esas bisagras, ya. Ya esas bisagras ya llegaron, ya nos están acompañando ya día a día. Claro. Pero, bueno, ya entenderás, Gonzalo, en algún momento. De acá unos añitos. No, yo ya también ya siento por ahí las rodillas, sobre todo las rodillas. Hay que ver el tema de la prevención, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo, es puro colágeno, ahora, previo, ¿no? Para evitar. Entiendo también, Lisbeth, que estás con tu colágeno, ¿no? No estás tomando colágeno. Ella dijo que tenía colágeno en su casa. Esos brebajes que a la larga también, pues, esos brebajes ayudan. Sí te hacen, creo que daño por ahí, no lo sé, pero mejor no creo en natural. eso. Al natural nomás. Sí, ya, pues lo que venga, pues ¿qué podemos hacer? La prevención es fundamental, un poco de ejercicio, buena alimentación va a hacer de que ya no estén sonando las bisagras. Hay que tomar agüita, bastante agüita hay que tomar. Sí, yo creo que agüita está bien. Sí. Perfecto. Muy bien, vamos con los diarios. Vamos, Liz. Compañeros, en esta mañana ya tengo el diario El Pregón, el diario de Apurímac, para hoy jueves 25, situación crítica de trabajador. Esposa de agricultor accidentado solicita apoyo. La ciudadana Juana Mora Avilés solicita el apoyo de la población
e instituciones para cubrir los gastos médicos de su esposo Hugo Moriano Peña, quien sufrió un grave accidente de tránsito el pasado 14 de junio en el sector de Ollabamba, en el distrito de Pacaipata, en la provincia de Grau. Wow. Por otro lado, también en Abancay, malhechores sueltos, ladrones roban motocicleta estacionada en el Jirón Arica de Abancay. Mientras tanto, despiste y volcadura de camioneta Hyundai deja 5 heridos. Esto en el sector de Jayachiri, en Chuquibambilla. Oye, ¿qué está pasando por Grau? Accidentes en esta ruta de Grau, básicamente. Me imagino que por el alto tránsito que hay por esta zona. Durante operativo policial, policía de carretera comisa, dice más de 4 kilos de presunta sustancia ilícita marihuana. Vamos con otro diario de nuestra región y es el diario Chasqui, Apurímac para el mundo, y trae la fotografía de la señora Keiko en primer plano. A ver qué dice el titular. Tras resultados irreversibles de OMPE, Keiko Fujimori es la virtual presidenta. Así ya lo declaró el diario El Chasqui Apurímac para el mundo, que la próxima presidenta es la señora Keiko Fujimori. Con la mayoría de las actas contabilizadas por OMPE, Keiko Fujimori alcanza una ventaja irreversible sobre Roberto Sánchez y se convierte en la virtual presidenta del Perú. Es el decisivo respaldo de los peruanos en el extranjero inclinó la balanza a favor de la lideresa de Fuerza Popular, quien logra, dice, la presidencia en su 4º intento electoral. Ya declaró en todo caso el diario Chasqui como presidenta la señora Keiko. También en Abancay impulsan avance del Centro de Monitoreo del Proyecto de Seguridad Ciudadana y información desde Andahuaylas. Huancarama celebró con civismo y tradición sus 200 años de creación política. Huancarama, claro, también estuvo, no solo Andahuaylas, ¿no? 7:57, también otros diarios de circulación regional a esta hora de la mañana, y vamos con el diario El Cusco. El diario El Cusco es la vecina región de Cusco. En su portada nos trae para hoy, jueves 25, por los graves vicios legales cometidos en el proceso desarrollado desde enero 2026, anularon licitaciones de la ruta a Machu Picchu. Resolución 0137 de la Municipalidad de Urubamba evidencia que se actuó, dice, con mucha irresponsabilidad, con medidas al margen de la ley. Deja en claro que acciones que involucran a Machu Picchu deben ser respetado la ley para no perjudicar el principal destino turístico del país. De otro lado, parte superior de este diario traen titulares también lo que ha ocurrido ayer en el hermano país de Venezuela. Venezuela fue golpeada por 2 terremotos. Sismo tuvieron magnitudes de 7.5 y 7.2, provocando graves daños materiales y un número aún todavía sin precisar de víctimas. Bueno, a esta mañana ya se sabe un número, pero definitivamente eso va a seguir aumentando en el transcurso del día. El gobierno declaró estado de emergencia y apeló a la solicitud internacional para ayuda en momento tan difícil. ¿Y qué dirá nuestro país? En algo también se podrá sumar, ojalá, porque en estos momentos y en estos instantes, pues cuando estas situaciones naturales que ocurre, un país necesita una ayuda inmediata. Vamos con otro titular, parte superior. Escolares intoxicados se recuperaron y se investigan las causas. Uy, también terrible lo que pasó en Cusco ayer. Aprueban que jefes de práctica ingresen a carrera docente universitaria. Sentenciaron a 35 años de cárcel al alias El Monstruo. 8 en punto. Nos vamos con otro diario hasta Arequipa, que dice el diario El Correo. Chofer pierde una pierna en choque, mutilado en accidente.
2 camiones colisionaron en la carretera Panamericana Sur a la altura de Camaná. Ya son 3 personas amputadas debido a los siniestros que han dejado numerosos heridos en una semana. En una semana, ¿qué les parece? ¿Qué pasa? Me imagino yo es en cuanto a la carrera que se dan pues estos vehículos, ¿no? De gran tonelaje, ¿verdad? Vamos con los diarios de circulación nacional y El Comercio en su portada. Las actas que restan contar no revertirían el resultado electoral. Edificios se derrumbaron en Caracas por 2 potentes terremotos. Más aliados se desmarcan, dice, de discurso antidemocrático de Sánchez. Vamos, otro diario, La República, con el objetivo de controlar a la Corte Penal Nacional. Jueces nombrados por la Junta Nacional de Justicia cuestionan, dice El Público. Los magistrados aprovechan las audiencias públicas para criticar la reconformación de salas que dispuso el Consejo Ejecutivo de Poder Judicial. Exigen al presidente Balcázar observar leyes de impunidad militar y policial. Uy, eso también, otra joyita, ¿no? Otra joyita. ¿Y quiénes impulsaron esta ley? ¿Ah? La presidenta que va a ingresar ya, en serio. Vamos, congestión. Petróleo cae a niveles de preguerra y aliviará costos de empresas. Barril de crudo Brent, dice, cayó 72.9 y volvió al nivel previo al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Menor precio del crudo reducirá gastos en energía y transporte para compañías en los próximos meses. Ojalá. Mientras tanto, todavía en nuestros grifos vemos ahí los numeritos que de nada quieren bajar. Inversión bruta fija en Perú se dispara frente al promedio en las regiones. Otro diario es el diario Perú 21, trae también su portada la señora Keiko. Fujimori asegura que la convocatoria de ministros será amplia, abierta, plural. Buscará, dice, perfiles con experiencia. Keiko ya piensa en su gabinete. Jurado Nacional de Elecciones promulgará resultados entre el 3 y 7 de julio. Todavía tenemos que esperar un par de semanitas más. Y mientras tanto, Perú 21, terremoto de 7.2 y 7.5 sacude en Venezuela. Brasil golea a Escocia y clasifica al siguiente fase. También dice Perú 21. Y nos vamos con el diario El Peruano. Más de 2.000 millones para enfrentar a El Niño. Ministerio está, dice, coordinando con el propósito de identificar las necesidades que deberán atenderse con prioridad, resalta así titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Objetivo es proteger a la población, así como garantizar una respuesta rápida y articulada a desastres, enfatiza así el jefe de la PCM. 8:03. Le ponemos punto final. Entiendo que ya tienen que salir también. Compañeros, conmigo nos reencontramos a las 9 en punto en la chambita. Perfecto, Lisbeth, muchas gracias por la información. Las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Ya no de circulación física, ¿no? No, ahora ya la tecnología ha cambiado y ya es... ¿Tú compras tu diario, Gonzalo? Me pregunto. Ya no. Yo no compro. Ya, a menos que salga un póster por ahí interesante. Claro. Si sale por ahí... un póster. El equipo de mis amores, claro, de repente, ¿no? Pero hasta eso se ha dejado en los diarios, pues, sí. ¿no? O sea, ya no hay esas ofertas. No, es que Ahora te tienes que volver, te tienes que suscribir en este caso a una página, a un diario para que te llegue la información. Sí. Y bueno, economizan así también, ¿no? Ya han dejado de lado la compra del diario físico en sí. Tienes accesibilidad a varios diarios en cualquier plataforma digital, en internet pones ahí, también ya tienes todos los diarios. Ojo que hay algunos que no actualizan día a día. Por ahí tienen que actualizar, señores, para estar informados, ¿no? El diario Pregón a veces... o el Chasqui no actualiza, pero bueno. Porque claro, ahora el negocio es pues actualizar permanentemente la plataforma digital y bueno,
tratar de captar suscriptores, ¿no? Sí. Para que de esta forma también puedan leer tu diario, ¿no? Bueno, vamos con los deportes rápidamente. William, tenemos partidos para hoy, ¿ah? En Huillaricuy, Surfui Deportes. Vamos con los deportes, mi estimado. ¿Cómo está David? ¿Qué tal? Buenos días, después de mucho tiempo. Se ha venido nuestro amigo del Rico Garci. Bueno, tenemos partidos para hoy, William, y partidos interesantes, ¿ah? Tenemos partidos interesantes sobre el Mundial, ya se van acercando a los 16avos de final. Por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde juega Curazao. Este es el equipo del arquerito Bociña, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Curazao versus Costa de Marfil a las 3 de la tarde. Y este partido, William, ojalá no me lo pierda. Ajá. Ecuador versus Alemania. Sí, partidazo. Pese a que Ecuador ya fue, ¿ah? Sí, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué hace, pues, ¿no? Ojalá. 0 puntos. Creo que no le ganó a nadie, pues, Ecuador, ¿no? 0. Sí, bueno, Ecuador y Alemania. Alemania. Una de las opciones más importantes que tenía Sudamérica. Ecuador ha hecho buenos partidos, ha clasificado al Mundial. Hace 2 clasificatorias que se adelantan y se lleva de encuentro a todos, pero bueno, en el Mundial les falta definición a nuestros amigos ecuatorianos. Hoy también juega Túnez ante Países Bajos, otro partidazo. Sí. De no ganar, Países Bajos quiere consolidarse en el primer lugar, sin duda. Y este también yo lo quiero ver, el de Japón versus Suecia. Partidazo. Los japoneses están jugando bien también, ¿no? Sí, quieren llevarse, bueno, en este caso, llegar a la otra fase de esta Copa del Mundo. Y cerramos con los partidos de las 9 de la noche, Turquía versus el local Estados Unidos, que está de anfitrión, y Paraguay se enfrenta a Australia. Tiene que ganar Paraguay, no queda otra. Ojalá gane. Y bueno, tenemos los resultados de ayer también, William, de lo que sucedió. Por ejemplo, México le ganó 3-0 a República Checa. Sudáfrica le ganó a Corea del Sur, históricamente ha pasado a 16avos de final. Ayer Brasil goleó 3-0 a Escocia, y también Marruecos le ganó 4-2 a Haití. Así están las cosas en el Mundial, que mientras van pasando los días se va poniendo más interesante, ¿eh? Así es, 8:06, modo mundial, realmente interesante los encuentros, hay que apreciarlos, como decía yo, a mí me va a gustar seguramente ya en los 16avos de final, donde realmente las cosas se definen a un solo partido, y ahí se ven pues de qué están hechos las selecciones, ¿no? Para pasar a los octavos de final. Correcto. Bueno, hay que estar siguiendo de cerca cómo se vienen desarrollando estos partidos, ya se vienen los 16avos de final. En el grupo A, por ejemplo, si vemos los grupos, grupo A, México está puntero indiscutible, ¿eh? Sí. En el grupo B está Suiza como puntero, en el grupo C está Brasil, en el grupo D está Estados Unidos, en el grupo E está Alemania en primer lugar, grupo F, Países Bajos, grupo G, Egipto está primero, en el grupo H, España también, pese solo haber ganado un partido, está en primer lugar. En el grupo I está Francia, con puntaje invicto hasta el momento. Grupo J está Argentina también, que puede dar la sorpresa a Argentina en este mundial también, ¿eh? En el grupo K está Colombia, representando a Sudamérica. En el grupo L está Inglaterra, con también, ¿cuántos puntos tiene? 4 puntos, un partido ganado y un partido empatado, sí. Va a definir también Inglaterra en este último partido su pase, ¿eh? Sí. Si pierde también, ¿eh? No, cuidadito. Puede haber sorpresas en el Mundial. ¿Quién crees que va a ganar la Copa? ¿Tienes algún favorito, William? Mira, ahorita, como ya hemos visto algunos partidos, Argentina. Argentina puede ser, ¿no? Y por el otro lado también Francia. ¿Has visto? Francia. De menos a más. Alemania también por ahí está candidato, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a ponerle punto final al informativo Huillaricuy hoy en su edición 25 de junio, pero quédense en sintonía de Radio Surfui, la voz de todos. Ya se viene en breve la chambita y toda la programación de Radio Surfui. Así es, amigos oyentes, nos despedimos. Mañana volvemos en este mismo horario con toda la información en el informativo Huillaricuy. Esta mañana los acompañó William Guamán, Gonzalo Wirset y Lisbeth Saldívar. También estuvo apoyándonos. Y un saludo para nuestro amigo Javier Chequia, que debe estar en ruta junto a nuestro amigo Sergio Urday. Un abrazo para ellos. Hagan clic. Nos vemos, amigos, que tengan buena mañana. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y